¿Qué tiene que ver la Torre de Babel con el nuevo orden mundial? A lo mejor algunas personas, sobre todo aquellas que siguen nuestras conferencias que presentamos acerca de estos temas, ya se lo imaginan o ya lo relacionan. O algunas personas que mediante su estudio personal pues hayan llegado a esta conclusión. Pero seguramente habrá otras personas que no se lo imaginan o no lo sepan. Pues es lo que estaremos viendo hoy en esta matutina y he decidido dividirla en dos partes porque la verdad es que hay mucho material acerca de ello y tampoco quiero que sea una predicación, sino lo que estamos haciendo una meditación, ¿no? Así que sin más, vamos a empezar y veremos cosas impresionantes. Bienvenidos. La mayoría de personas alguna vez ha escuchado hablar acerca de la Torre de Babel, cristianas o no cristianas, crean en Dios o no, lo han escuchado hablar. Pues el día de hoy estaremos hablando acerca de ello y estaremos viendo cómo el paralelismo que hay entre la Torre de Babel y lo que hoy está tan en boca de muchas personas, el nuevo orden mundial, y lo que hemos venido diciendo hace muchísimos años aquí en este ministerio acerca de ello. Y comenzaremos con el versículo para el día de hoy, hablando acerca de este episodio. Nos dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11:4. Para la mayor parte de personas que ha leído la Biblia, ya sabe que anterior a la Torre de Babel estuvo el diluvio. La Torre de Babel viene un poco tiempo después de que pasó el diluvio universal. Aquella destrucción que Dios hizo sobre todos aquellos hombres malvados que su corazón era de continuo al mal, y que al final solo se salvó Noé y su familia, pues había pasado este diluvio, esta destrucción, y entonces los habitantes que estaban ya multiplicándose en la tierra, pues habían decidido, dice aquí, hacer una torre. ¿Una torre para qué? ¿Qué es lo que querían hacer con esa torre? Pues si leemos el relato bíblico entenderemos un poco más. Pero bueno, esa torre era para poder resguardarse de otro diluvio. Al final ese era el motivo principal, que no volver a ser destruidos por otro diluvio que era el Dios quien había enviado ese diluvio para destruirlo, porque eran malos. Entonces comenzaron a hacer una confederación, como ya lo veremos aquí que lo habla Elena White, una confederación para poder estar resguardados, ¿no?, dentro de esa torre, y así si viniera otro diluvio pues no los arrasara. Y aquí nos dice que bueno, o sea, que su cúspide llegara, dice, al cielo, o sea, su plan era llegar a lo más alto posible. Si nosotros queremos un poco más de información acerca de esto, recomiendo que veamos los cultos que ha hecho nuestro hermano Luis acerca de la Torre de Babel, porque es muy interesante todo lo que él llega a decir ahí. Entonces, dice aquí que dijeron, hagámonos un nombre. Y yo quiero hacer ver la palabra nombre, cuando dice aquí, hagámonos un nombre, porque fui y la busqué en la Strong, porque es muy interesante lo que llega a decir acerca de la palabra, de cuando ellos dijeron hagámonos un nombre. Y veremos que viene de Shen, dice palabra primaria, dice mediante la idea y posición conspicua. Apelación dice como marca o memorial de individualidad, honor, autoridad, carácter, célebre, conocida, fama, famoso, ilustre, lista, nombrar, nombre y renombre. Pero aquí hay algo interesante que a mí me llamó mucho la atención, porque ellos dicen aquí, hagámonos un nombre.
y por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, bueno, por si viniera otro diluvio, ¿no? Otra destrucción. Y nos está diciendo que aquí la palabra nombre, que es Shen, tiene varios significados, y uno de ellos dice marca o memorial de individualidad, algo que los identifique. Y nos habla aquí de hacer de fama, de famoso, que los haga conocidos a nivel de todos los habitantes que en ese momento había. Pero me llamó mucho la atención eso de marca. Si nosotros vamos viendo las conferencias que se presentan y hemos oído hablar acerca de esa marca de la bestia, ¿quién es el que impone esa marca de la bestia y qué es esa marca de la bestia? Pues ya iremos relacionando cosas porque es realmente interesante lo que justamente en este versículo ya nos empieza a vislumbrar acerca de ese paralelismo que tiene esa torre de Babel con lo de ahora, con el nuevo orden mundial. Nos comienza a decir la sierva del Señor, dice, aquellos que eran enemigos de Dios se sentían reprendidos diariamente por la conversión justa y las vidas piadosas de quienes lo amaban, obedecían y exaltaban. Los incrédulos, dice, consultaron entre ellos y acordaron separarse de los fieles, dice, cuyas vidas justas eran una restricción continua sobre su curso perverso. Resulta que estas personas, estos habitantes, los que llegaron a hacer esa empresa de esa torre de Babel, dice que continuamente se sentían reprendidos por aquellas personas que vivían justamente. ¿Por qué? Porque sus vidas, ¿qué eran? O sea, su pensamiento, como lo había sido los habitantes antediluvianos, era de continuo al mal. Habían salido Noé y su familia, se habían salvado porque Dios mediante Noé había preservado a su familia, pero ya sabemos nosotros la historia que uno de ellos, Cam, pues se había desviado del camino. Y precisamente de Cam, pues proviene todas estas personas que empezaron a sentirse reprendidos por cómo vivían los verdaderos hijos de Dios. Y entonces dice que empezaron a consultar entre ellos y acordaron separarse de aquellas personas fieles, porque sus vidas justas, como mencionamos, ¿no? Era una continua llamada de atención acerca de la vida depravada que ellos estaban llevando. Por lo tanto, decidieron separarse y decidieron alejarse no solamente de estas personas, sino que de Dios mismo. Ellos querían hacer su propia, ya veremos aquí que ellos querían hacer su propia religión, a su manera, como ellos querían vivirla. A medida, dice, que los descendientes de Noé aumentaban en número, la apostasía pronto llevó a la división. Aquellos que deseaban olvidar a su Creador, dice, y despojarse de la restricción de su ley, decidieron separarse de los adoradores de Dios. ¿Y qué ha venido pasando a través de la historia? Pues esto una y otra vez se ha venido repitiendo, ¿no? Aquellos que realmente han sido el verdadero pueblo de Dios, los que han mantenido su ley vigente como se debe, pues se han ido separando de aquellos que son malvados, inclusive de aquellos que se dicen que están del lado de Dios, pero realmente no lo están, porque no guardan su palabra tal cual es. Y ellos querían guardar la ley a su manera, a su forma. Ya vamos dando un poco de paralelismo con nuestros días. Por consiguiente, dice, viajaron a la llanura de Sinar, a orillas del río Éufrates. Aquí decidieron construir una ciudad y en ella una torre que llegara al cielo, tan alta que ningún diluvio pudiera llegar a la cima, dice, tan masiva que nada pudiera destruirla. Así esperaban, dice, independizarse de Dios. Así esperaban ellos construir una nueva vida, un nuevo mundo después del diluvio, alejado totalmente de Dios, imponiendo lo que en ellos querían creer, adorando a lo que ellos querían adorar, a sus dioses,
y viviendo su vida como ellos querían vivirla, pero querían establecer un reino que lo dominara todo, y ya veremos en la próxima cita porque es lo que nos va explicando aquí Elena White. Esta confederación, dice, nació de la rebelión contra Dios. ¿Y qué pasa hoy con todo este? Bueno, no es de ahora, porque ya viene de hace mucho tiempo gestándose, lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial. Esta confederación, todo esto que se está amalgamando para poder llevar a un nuevo mundo, a una nueva religión, a un nuevo todo, pero gobernado ¿por quién? Gobernado por ellos, no precisamente por lo que Dios quiere. Y nos dice aquí que esa confederación nació de la rebelión contra Dios, y el nuevo orden mundial, ¿por quién ha venido? Por Dios no ha sido. Ya nosotros, si vamos viendo lo que se presenta en este tema del nuevo orden mundial, si vamos viendo todo lo que hay detrás, quiénes están detrás de todo esto, veremos que de Dios no tiene absolutamente nada, sino que del otro, del enemigo de Dios. Los habitantes, dice, de la llanura del Sinar establecieron su reino para la autoexaltación y no para la gloria de Dios. Dice que establecieron que un reino, ¿para qué? Para su autoexaltación, para un reino para su orgullo, pero nunca para la gloria de Dios. Ellos buscaban que salvarse de una nueva destrucción, pero por ellos mismos, haciendo lo que ellos querían hacer. Y si hubieran tenido éxito, dice, un poder poderoso habría dominado, desterrado la justicia e inaugurado que una nueva religión. Iban en busca de esto. Ya vamos viendo nosotros por dónde va el asunto, cuál fue la idea que tenían de la Torre de Babel y de dónde viene todo esto del nuevo orden mundial. Si Dios permite, ya Víctor estará presentando nuevamente los misterios de Babilonia, y ahí irá ampliando más acerca de este tema, porque hay cosas realmente impresionantes. Y como vemos que la historia una y otra vez se repite, pero aquí es muy interesante lo que ya empezamos a ver. Como decía antes, a lo mejor unos ya lo han visto, pero para los que no, realmente es interesante. Dice que ellos iban queriendo con eso que estaban haciendo, con ese reino que estaban estableciendo, querían instaurar una nueva religión. ¿Y qué es lo que nos dice el nuevo orden mundial? Ya veremos aquí una noticia, algo que saqué de internet, porque lo que va diciendo es lo que nos está diciendo aquí la sierva del Señor. Y esto, pues ella está hablando en ese momento de la Torre de Babel, pero esto ya está hablando de nuestra actualidad. Y entonces una nueva religión. El nuevo orden mundial, ¿qué es lo que quiere instaurar? Una nueva religión, una religión para todos. Ese ecumenismo donde quiere llevar a todo el mundo a que se una en eso, en una sola religión, donde aquellas cosas que lo dividen desaparezcan y solamente quedan aquellas cosas que los unen. Eso es lo que va buscando el Papa. Y precisamente antes de presentar esta conferencia, antes de presentar esta matutina, estábamos haciendo la conferencia de Preparando el Gobierno Mundial, la parte número 45. Y se iba presentando acerca de todo lo que va diciendo el Papa a raíz de todo esto que ha pasado con lo de la pandemia, ¿no? Y cuando lo voy escuchando, digo yo, es que como que esté leyendo estas citas que traía para el día de hoy. Es impresionante cómo va buscando ese ecumenismo y esa unión, diciendo que solos no podemos llegar a construir un nuevo mundo, porque están hablando de que de esta pandemia tiene que resurgir un nuevo mundo, y ya hemos ido viendo en algunos políticos que ya descaradamente hablan acerca de ese nuevo orden mundial. Nos sigue diciendo aquí, la mezcla de ciertas ideas religiosas con una masa de teorías erróneas habría resultado, dice, en el cierre de la puerta a la paz, la felicidad y la seguridad.
¿Y qué está pasando hoy en día? O sea, dice mezcla de ideas religiosas. ¿Qué se busca en este ecumenismo? Unir a todos, a todas y cada una de aquellas religiones en una sola religión. Y se unen en aquellos puntos que supuestamente tienen en común. Más sin embargo, cada uno cree en sus situaciones, o sea, y todos lo van uniendo ahí. Y aquí nos habla de que esa mezcla de esas ciertas ideas religiosas con una masa de teorías erróneas, que es lo que hay hoy en día en esto del ecumenismo. ¿Quiénes están uniendo a ese ecumenismo? Todas aquellas, bueno, la que lo está llevando a cabo, pues ya vemos que es el Vaticano, ¿no? Pero se están uniendo todas aquellas iglesias protestantes, donde hay parte de verdad, pero también se mezclan mentiras. Y luego están también uniendo no solamente a las religiones cristianas, sino musulmanas, sino todo el paganismo y todas aquellas otras religiones que creen en todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces vemos que esto que nos está diciendo aquí, esto que estaba pasando en ese momento con los habitantes de Babel, pues es lo mismo que está pasando el día de hoy, lo estamos nosotros viviendo en cada una de las conferencias que se están tratando acerca de este tema. Estas suposiciones, dice, teorías erróneas, llevadas a cabo y perfeccionadas, habrían desterrado el conocimiento de la ley de Dios de la mente de los hombres, que no pensarían en la necesidad de obedecer los estatutos divinos. ¿Y qué es lo que pasa hoy con todo esto que estamos viendo del nuevo orden mundial? ¿Qué es lo que pasa con todo esto del ecumenismo? ¿No se está echando al lado la ley de Dios? ¿No están realmente obedeciendo sus leyes, las leyes que ellos han creado? Porque vemos que el Vaticano ha cambiado las leyes de Dios. Los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia no son los mismos mandamientos que ellos tienen. Y incluso con otros temas, la inmortalidad del alma, que tanto protestantes como católicos los tienen. En esos puntos se han ido uniendo. Entonces vemos que todo este conocimiento que debería de tener acerca de la ley de Dios, pues, ¿qué está pasando? Todo eso se está echando al lado y se ha ido echando desde hace mucho tiempo. Pero nos habla aquí de que todo eso que están haciendo, pues, ¿qué están llevando a la gente? A desterrar de su mente el conocimiento de la ley de Dios, el aborrecer los estatutos divinos. Aunque se disfrace de cristianismo, pero al abolir la ley tal cual es, como lo dicen muchos hoy en día, muchos protestantes, pues está llevando a los hombres a que hagan con su vida lo que les parezca. Estos estatutos, dice, que son santos, justos y buenos, habrían sido ignorados, dice, hombres decididos, inspirados por el primer gran rebelde, habrían sido instados por él, dice, y no habrían permitido que nada interfiriera en sus planes o los detuviera de su mal camino. ¿Y qué están haciendo hoy estos hombres que están siendo guiados por quién? Por el gran rebelde aquí, por el enemigo, por el diablo. Y están queriendo llevar sus planes a costa de lo que sea posible, a cumplir con sus propósitos, a instaurar ese nuevo orden mundial, que lo llegarán a instaurar por poco tiempo, pero lo harán. Pero al final, como pasó en la Torre de Babel, que ya lo estaremos viendo en la segunda parte, un poco más ampliando este tema, como pasó ahí, pues Dios vino y ejecutó su juicio sobre esto y no pudieron completar lo que querían hacer, esa nueva religión, ese nuevo mundo, dirigidos por quién. Aquí nos habla del gran rebelde y hoy en día también es lo mismo, están siendo dirigidos por el enemigo, todos aquellos que se están uniendo para poder llegar a instaurar ese nuevo orden mundial. En lugar, dice, de los preceptos divinos, habrían sustituido las leyes elaboradas de acuerdo con los deseos de sus corazones egoístas para que pudieran llevar a cabo sus propósitos. Una vez más, otro paralelismo. Dice que si hubiesen continuado con todo esto que estaban haciendo, pues ¿qué iban a hacer? Desterrar las leyes, como ya lo vimos,
y instituir, dice, nuevas leyes. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer con todo esto que nos están imponiendo? ¿Qué es lo que buscan con todo este tema? Pues instaurar sus nuevas leyes, instaurar leyes que vayan de acuerdo con quiénes, con los deseos de su corazón. Y eso es todo lo que está pasando. Pues como decía anteriormente, aquí vemos en esta cita, antes de leer lo que quiero leer, pues había pasado lo del diluvio. Entonces ahora ellos querían eso, inaugurar un lugar donde ellos pudiesen estar resguardados, donde ellos pudiesen instaurar una nueva religión y donde ellos pudiesen instaurar nuevas leyes para resguardarse de lo que había pasado con el diluvio, que está pasando hoy en día o que ha ido pasando a través del tiempo. Cuántas tormentas ellos mismos no han generado para poder llevar al mundo a ese nuevo orden mundial. Y una de las últimas desgracias que ellos han provocado para poder instaurar lo que quieren ha sido esto de la pandemia, y que les ha ido, bueno, de maravilla con todo lo que se han montado, porque si ya vamos viendo nuevamente redirigirlos a las conferencias, ya vamos viendo todo lo que se ha ido montando, todo lo que hay detrás de esto, hacia dónde nos quieren llevar, y todo lo que están diciendo ahora al acabar esta pandemia. No solamente el mismo Vaticano, el mismo Papa, sino que las otras religiones, sino que incluso personas que se dicen que no creen en nada, hablan de esa nueva normalidad, hablan de que ahora que pase esta pandemia no podemos seguir el mundo igual como estaba antes, que tenemos que hacer un cambio y tenemos que redirigirnos a ese nuevo mundo. Y constantemente en la televisión nos están bombardeando con este asunto, y muchas de las personas están cayendo en este engaño. Y vemos a las mentes totalmente controladas y dominadas, porque sabemos que el miedo, que es lo que han hecho con esta pandemia, pues infundir el miedo a la gente. Y el miedo puede hacer que las personas pierdan totalmente su razonamiento. Entonces, ellos querían instaurar todo esto, y vamos a ver lo que nos dice aquí una página que encontré en internet, que dice Escuela Diplomática de Barcelona, que nos habla acerca de lo que ya hemos estado viendo en conferencias, acerca de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Y vamos a leer lo que dice porque nos viene muy bien a lo que estamos presentando aquí. Los 17, dice, Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aprobados por unanimidad en su Asamblea General en septiembre del año 2015, son un hito, dice, porque por primera vez en su historia todos los estados del mundo, todos, comparten el mismo proyecto. Ya vamos viendo aquí, tienen un mismo proyecto, tienen una cosa en común. Y los habitantes de Babel, todos los que no eran parte del pueblo de Dios, o los que estaban engañados, porque ya veremos otra cita donde ella nos habla eso, ¿qué estaban haciendo? Unirse en qué? Todos para poder compartir un mismo proyecto. ¿Y cuál era ese proyecto que ellos tenían? Construir la Torre de Babel. ¿Y cuál es el proyecto que hoy en día tienen estas personas? Pues construir ese nuevo orden mundial, ese nuevo mundo que tanto están hablando. Basado, dice, en 5 pilares: paz, persona, planeta, prosperidad y paternario, alianzas. Basado supuestamente en cosas buenas, para que las personas puedan tener una mejor vida, para que este mundo pueda ser un mundo mejor. Y seguramente era lo que querían los habitantes de Babel. Ellos buscaban resguardarse, ellos buscaban que no los destruyese otro diluvio, y así engatusaban a la gente para que se adhiriera a su proyecto, a lo que ellos querían hacer. La Agenda 2030, dice, establece criterios comunes para abordar los problemas globales. Vamos viendo que sus objetivos siempre van buscando el poder
resolver todos los problemas globales, los problemas de todos. El Papa lo está diciendo, no podemos salvarlos individualmente, tenemos que unirnos para poder salvar este mundo, para poder salvar la humanidad. Dice, la Agenda 2030 establece criterios comunes para abordar los problemas globales, como por ejemplo, la crisis provocada por el COVID-19. Dice, las sociedades determinarán su futuro con las soluciones que adoptan en momentos críticos. Y la historia nos enseña que es posible progresar a partir de una situación de crisis. Seguramente esto también era pensamiento de los habitantes de Babel. Habían pasado una crisis, había pasado un diluvio, algo que los había destruido y ellos no querían que se volviera a repetir. Y entonces se estaban uniendo para poder buscar esa solución para que eso no volviese a pasar. ¿Qué está pasando hoy con el COVID? Dice aquí, con esa crisis que ha pasado, pues que no vuelva a pasar. Y que si pasa algo así, todos estén unidos, que no haya esas divisiones, que se pueda enfrentar todos juntos. Y es lo que constantemente nos está diciendo. Entonces, aquí ya vemos cómo hay ese paralelismo, cómo nos están bombardeando con todo esto. Y nos acaba diciendo la sierva del Señor, ya estaremos ampliando un poquito más acerca de este tema en la segunda parte, porque hay más citas que hablan acerca de ello. Pero vamos a terminar con esta cita que Elena White nos dice. Pero entre los hombres de Babel, dice, vivían algunos hombres temerosos de Dios que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y atraídos por sus esquemas. Lo que decía anteriormente, ¿no? En toda esta cuestión de lo que nos van buscando, de llevarnos a ese nuevo orden mundial, a ese ecumenismo, pues hay muchas personas que realmente son temerosas de Dios, pero lamentablemente están siendo engañadas por el enemigo, como pasaba en el tiempo de Babel. Aquí vemos otro paralelismo también. Dice que habían hombres temerosos de Dios y que estaban siendo engañados por aquellas pretensiones de los impíos, atraídos por sus esquemas. Las cosas que seguramente se decían, todo lo que se montaban para hacer ver eso como algo bueno. ¿Y qué nos está pasando hoy en día? Todo lo que está pasando a través del COVID y de otras cosas que en el pasado han hecho. Las soluciones que ellos dan aparentemente son buenas. Aparentemente van buscando el bien de la humanidad. Mas, sin embargo, detrás de todo eso, como ya se ha presentado, se esconden propósitos oscuros, propósitos de que únicamente están haciendo eso para llevar a ese nuevo orden mundial, para llevar al final a la humanidad a ese gran engaño que será cuando Satanás venga haciéndose pasar por Cristo, porque todo este asunto en el que nos están moviendo, todo este asunto del nuevo orden mundial, al final tiene un principal objetivo, que es el que cuando Satanás venga haciéndose pasar por Cristo, pues todo el mundo, todos los que se pueda, caigan en ese gran engaño y se unan en contra del verdadero pueblo de Dios. Estos hombres, dicen, no se unirían a esta confederación para frustrar los propósitos de Dios. Se negaron a ser engañados por las maravillosas representaciones y la gran perspectiva. Ya nos van vislumbrando más acerca de este asunto. Dice que hacían maravillosas representaciones y tenían una gran perspectiva acerca de eso que estaban haciendo, de esa torre de Babel. Supuestamente propósitos buenos, propósitos, ¿cómo engañaban a la gente? Porque lo hacían ver como algo bueno, obviamente. Pero dice que esas personas no se iban a unir a esto, se negaron a ser engañados, porque Dios conocía sus corazones, Dios sabía que ellos eran sinceros y que querían seguir su voluntad y que estaban siendo engañados. Y hoy en día pasa lo mismo dentro de todas estas personas, dentro de todas las religiones, hay gente sincera, hay gente que busca la verdad. Y hay mucha gente que está abriendo los ojos ante este gran engaño y están queriendo salir y están queriendo comprender la verdad, tal y como pasó en los días de la Torre de Babel.
Por el bien de estos fieles, dice el Señor, retrasó sus juicios y le dio tiempo al pueblo para revelar su verdadero carácter. No escucharon el consejo del Señor, sino que llevaron a cabo sus propios propósitos. La gran mayoría estaba completa, unida en su empresa celestial. Dice, si les hubiese permitido continuar sin control, habrían desmoralizado al mundo con sus maravillosos planes. Pero dice aquí que el verdadero pueblo de Dios no hizo caso de lo que estaban haciendo estas personas. No cayeron en ese engaño. Y Dios dice que fue siendo misericordioso para darle tiempo para que pudiesen salir del engaño. Dios aún hoy nos está dando esa gracia, tenemos esa gracia, nos quedan esos pocos años antes de que Cristo venga para que el verdadero pueblo de Dios pueda salir de todo ese engaño en el que el enemigo los está haciendo caer y puedan unirse con el verdadero pueblo de Dios. Entonces, tal cual aquí dice que Dios no les permitió hacer lo que querían, porque claramente Dios tenía sus propósitos, ¿no? Pero que veremos que al final tampoco Dios les permitirá hacer lo que quieren. ¿Por qué? Porque cuando ellos piensen que lo tienen todo, que lo tienen ya todo, que están triunfando, pues vendrá Cristo y les hará pagar todo lo que están haciendo. Así que esta ha sido nuestra matutina para el día de hoy. La verdad es que como decía, para los que, bueno, ya hemos visto algo referente a este tema, pues a lo mejor no nos sorprende, pero que cuando lo vuelves a ver, yo hace algunos años sí había escuchado algo acerca de esta relación, pero cuando uno lo vuelve a ver y cuando sabe, porque en aquellos años yo no tenía tanto el concepto del nuevo orden mundial, sabía muy escuetamente, pero ahora que he estado viendo tanta cosa y que lo estamos viviendo y que actualmente es una realidad, sorprende mucho ese paralelismo que hay entre la Torre de Babel y el nuevo orden mundial. Dios nos ayude para que los que ya estamos en esta verdad y hemos salido del engaño, podamos llevar este mensaje a las otras personas para que ellos también puedan salir. Continuaremos con la segunda parte el día de mañana. Así que sin más, Dios los bendiga y puedan pasar un feliz resto del día.